Ya está. Y empezamos. Bueno, pues el personaje que hoy traemos es Henry Ford. Es conocido por ser el fundador de Ford Motor Company y creo que es una historia muy interesante más allá de las polémicas por bueno, todo lo que hizo en sus años de vida. Entonces, a ver, ¿por qué no me pasa? Disculpad, que no me sale. Normalmente pasa automático. Ahora, bueno. Henry Ford nació el 30 de julio del 1863 en un pueblo rural del oeste de Detroit, en un seno de familiar pobre. Sus padres no, bueno, tenían una granja y allí vivía él con su familia. Su padre, William Ford, y su madre, Mary Littogod, se dedicaban pues, a lo que es la granja. Fue el hermano mayor de cuatro. Tuvo una hermana que se llamaba Margaret, Jane, William y Robert. En el verano de 1873, con 10 años, por primera vez ve una máquina autopropulsada, bueno, al final una máquina que se utilizaba para las actividades agrícolas. Y ahí, bueno, conecta con algo, ¿no? Que para él fue lo que marcó el resto de su vida. Se quedó fascinado con esta máquina y el operador que llevaba esa máquina le enseñó durante los siguientes años, bueno, durante el siguiente año, cómo funcionaba el motor. Y bueno, en ese momento Henry Ford se convirtió en un gran apasionado de los motores y bueno, como decía, ¿no? Esto marcó el resto de su vida. Ay, perdón, es que no me pasa. A ver, voy a sacarlo y lo paso mejor a mano. Bueno, a los 15 años se dedicaba a reparar los relojes del vecindario y de sus amigos y bueno, se entretenía mucho lo que era montando y desmontando los relojes y reparándolos. Y al inicio de su adolescencia su padre le regaló un reloj, ¿no? como regalo y muestra de afecto. Y durante estos años, bueno, pues se dedicó eso, a desmontar y montar relojes, reparando todo lo que caía en sus manos. En 1876 muere su madre y esto marcó mucho la vida de Henry Ford, porque se esperaba que él se hiciera cargo de la granja familiar y él tenía otras ideas muy diferentes. De hecho, lo único que le ataba a esa granja familiar era su madre. Él estaba enamorado de ver a su madre allí y en el momento que ella falta, dejó de haber algo que le enraizase en esas tierras. Además, eso, no le gustaba nada lo que era la granja y bueno, en 1879 se marcha a Detroit para trabajar como aprendiz de maquinista. Estuvo trabajando en diferentes empresas, estuvo primero en James F. Flower and Bros. Y más tarde en el Detroit Dry Dock, donde bueno, allí siguió aprendiendo sobre motores y siguió aprendiendo sobre maquinaria. En 1882 vuelve a la granja familiar y no se dedicó tanto a lo que es la cosecha, sino al manejo de las máquinas para trabajar la tierra y debido bueno, pues al gran manejo, ¿no? Y cómo resolvía todos los problemas de la maquinaria, la compañía Westinghouse, que era la propietaria de las máquinas que en aquel entonces se utilizaban para trabajar la tierra, lo contrató para reparar la maquinaria de los alrededores que se estropeaban. En 1888 se casa con Clara Bryant y bueno, en esos años trabaja en la granja, pues como
trabaja en la granja conduciendo y manejando la maquinaria, y también como operador de un aserradero. En 1893 tiene su primer hijo, Edsel Bryan Ford, que bueno, luego en los años venideros será alguien que trabajará mano a mano con él. En 1891 Ford consigue un puesto de ingeniero en la compañía de Edison. De hecho, Edison y él serán grandes amigos. Y esto, bueno, con los años, debido a cómo trabajaba, ¿no? y su gran potencial, lo ascienden a ingeniero jefe, y esto le permite tener mayor tiempo para él y dinero para poderlo dedicar a, bueno, pues, a lo que realmente le gustaba, que eran los motores y hacer experimentos. También muy animado por su amigo Edison, que, bueno, que también le invitaba a que pudiera, pues esto, al final experimentar. Después de varias pruebas, ensayos, error, bueno, pues Ford empieza pues a trabajar en motores y, bueno, en 1896 consigue montar su primer vehículo autopropulsado, que lo denominaron cuadriciclo. Ahí comenzó a desarrollar más la idea, como vio que funcionaba y que, bueno, pues al final que era una gran idea, lo comenzó a desarrollar para mejorarlo. En 1899, junto a otros inventores, fundaron la Detroit Automobile Company, con, entre todos, la inversión fue de $28.000. Esta compañía acaba en bancarrota porque Ford solo se centraba en hacer prototipos, en experimentar con los motores, porque lo que quería era una mejora continua y no se centraba en la venta de los coches. Y el resto de los fundadores, bueno, pues querían eso, ¿no? Al final ver resultados también económicos, porque si solo inviertes y no hay ingresos, lógicamente, bancarrota. Bueno, por eso sigue con sus prototipos, con los motores, buscando una mejora continua, y para probar los coches participaba en carreras contra otros fabricantes, demostrando que el coche realmente era bueno. No, entonces, bueno, crea la Henry Ford Company, y él conducía los coches que personalmente también hacía, ¿no? En 1902 los socios, como decía, ¿no? Tras inversión no veían resultados de un coche que realmente se pudiera vender y traer ingresos. Traen a una persona para que se encargue de lograrlo, y ahí Ford dice que se desvincula totalmente de la compañía y, bueno, de hecho es un cofundador, no podríamos decir, de Cadillac. Sin quererlo, bueno, pues dejó ahí también una parte de su legado, no solo con Ford, sino también en la compañía Cadillac, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues estuvo en los pilares. Entonces se desvincula totalmente Ford de estos socios, porque para él, pues, que alguien le mandara fue algo que no iba a aceptar. Hasta aquí cómo vamos. Vale. Bien, tremendo esa trayectoria, ¿no? De empezar, fundirse, avanzar y que haya sido, yo no sabía que había sido uno de los fundadores inconscientemente, ¿no? De lo que después sería Cadillac. Y de hecho, bueno, él marchó, pero porque no estaba de acuerdo en que pusieran a alguien para mandarle, ¿no? De ninguna manera alguien le iba a decir cómo trabajar. Es que estaba, y esto que estaba más centrado, ¿no? En el proceso y la calidad del automóvil que en las ventas. Otro tema importante. Si volvemos, a mí ¿no? En este punto me recordaba a Jobs, ¿no? Mm. Que estaba muy centrado en la calidad, en lo que la gente quería más allá del dinero, del resultado económico, ¿no? Pero bueno, no hay que olvidar que una empresa al final necesita un equilibrio. Está Es muy que de bien. hecho ambos fueron después grandes inventores de procesos.
obviamente Ford con todo lo que introdujo en el proceso de la creación del automóvil, como Steve Jobs en el mismo proceso de la creación de películas, de música, de computadoras, de teléfonos. Eh, Así que esa importancia a veces por el proceso y ese foco en el proceso hace que después los resultados a la corta o a la larga lleguen con ese equilibrio, porque en el medio fundó dos empresas, entonces. Sí, sí, sí. Darío, Ivana, Esmi, Vane, ¿cómo va al principio este personaje? ¿Qué os llama la atención? Primero, buen día a todos. Y bueno, entré un poquito tarde, así que escuchando. Ok. Esmi. Yo también entré un poquito tarde, pero por lo que pude leer, estaba viendo que él inventó un automóvil, ¿es correcto? ¿Es así? Sí, 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 estaba viendo que sí, que tiene mucho conocimiento de tal punto de que un automóvil que hoy en día pues se ha revolucionado, pues me imagino que antes para cualquier persona que lo viera por primera vez o que fue inventado, pues me imagino que era algo, una maravilla, una cosa diferente que ahora todo el mundo lo ve normal. Quizás tal vez eso es lo que yo podría decir. sí, 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 de hecho veremos que no solo fue que trajo un motor, ¿no? O construyó, inventó un coche, sino que trajo cambios muy importantes a nivel social. Bueno, si os parece, seguimos. Cualquier cosa, interrumpís y decís, ¿vale? Bueno, vale, bueno, aquí donde dimitía porque no estaba dispuesto a que le mandasen. Bueno, en 1903 la compañía Ford hizo una exhibición con su último coche diseñado, que hizo una milla en el lago de St. Clair en 39,4 segundos, batiendo el récord de velocidad de la Tierra. Es decir, hasta ese momento no había habido nada motor que la Tierra hiciese ese recorrido en esa velocidad. De hecho, el famoso piloto de coches del momento, Barney Oldfield, llamó este modelo Ford 999 en honor a un vehículo de carreras de la época. Y fue embajador de la marca, recorriendo pues, todo el país y haciendo que en todos Estados Unidos el coche fuera conocido. También Ford fue uno de los impulsores de las 500 millas de Indianápolis, una carrera que todavía a día de hoy se realiza y bueno, competía con sus coches. En 1914 aquí revoluciona la parte, ¿no? de la vida de los trabajadores, todo, y que es conocido porque no le gustaban los sindicatos, realmente en esta parte era como una persona muy justa, ¿no? Y lo que hizo fue empezar a pagar a sus trabajadores un salario de $5 al día, que más o menos, para hacernos una idea, era el doble de lo que se cobraba en esa época. Con esto que consiguió que los mejores mecánicos de Detroit quisieran trabajar en la empresa y con esto logró traer un capital humano invaluable y mucha experiencia, con lo que pudo pues, capitalizar eso, mucha productividad y reducir costes de formación. A esto Ford lo denominó motivación salarial. De hecho, perdón que si no nos veo. De hecho, Ford hacía esto y luego se aseguraba de que sus trabajadores no se lo gastasen en alcohol, en juergas, incluso tenía más de 150 investigadores asalariados, porque lo que quería es que sus trabajadores vivieran mejor, no que lo quemasen el dinero para, pues, al final, para utilizarlo mal, en malas cosas, sino que todo lo contrario, lo que quería era que las familias vivieran bien y aparte de tener un gran capital humano en la empresa,
ellos pudieran pues esto, de tener vidas mejores para ellos y para las familias. Muy interesante porque para la época al final un dueño de una empresa paga y lo que haga el trabajador, ¿no? Entonces es como preocuparse un poco más allá de lo que sucede en la empresa. También es cuidar. Para esta época también, claro. O sea, digo, son pocas las personas que, más allá de ese convenio de te pago, hacer lo que quieras, siempre y cuando estés mañana a la mañana listo para trabajar, digamos, que se involucren de esa manera en la vida del empleado, y más cuando eran empresas grandes. Porque en general el involucrarse viene más de una empresa pyme, de una empresa más chiquita, donde el dueño conoce a todos en persona, pero que en una empresa grande haya podido implementar ese grado de seguimiento y familiaridad es realmente algo muy novedoso para cualquier época. Sí, sí, sí. Pero bueno, en aquella como que todavía estábamos, ¿no? Ahora hay una visión más de unidad, más familiar, y en aquel entonces, bueno, pues también habían guerras que gracias a Dios hoy casi en esta realidad no tenemos. Bueno, también introdujo la integración vertical en una gran fábrica que construyó, en la que, bueno, entraban materias primas y acababan saliendo automóviles terminados. Esto realmente no fue una invención suya, todo y que es conocido por ello, sino que bueno, cogió la idea de otra empresa y realmente revolucionó lo que es el automovilismo, ¿no? Porque pasaron de hacer para construir un chasis 12 horas de trabajo a 93 minutos. O sea, casi día y medio, ¿no? Un día y medio de trabajo pasó a poderlo hacer en un día, rebajando muchísimos los costes. Y el 1 de octubre del 1908 presenta el modelo Forte, que tenía muchísimas innovaciones, y lo más importante es que era muy sencillo de manejar, muy barato y muy fácil de reparar. Con lo cual puso un automóvil en las manos de todo el mundo. De hecho, sus trabajadores se podían permitir comprarse un coche, ¿no? Que hasta ahora era un lujo, pues ahora cualquier persona con un sueldo normal podía costearse un coche, con lo cual fue totalmente revolucionario. Después, en 1918, bueno, casi todos los conductores de Estados Unidos habían aprendido a conducir con un Forte, y más de la mitad de Estados Unidos lo tenían en propiedad. En 1918, el presidente de Estados Unidos le pide que se presente a las elecciones al Senado de Michigan como representante del Partido Demócrata. Él se presenta como candidato por la paz, porque su objetivo era generalizar la paz mundial. La acepta, pero bueno, lo que buscaba era eso, ¿no? Fue un político pacifista y defensor de las naciones. En diciembre de 1918, Henry Ford pasa la presidencia de su compañía a su hijo, el Ford, pero él mantiene la autoridad en las decisiones finales. O sea, te pongo, ¿no?, al frente, pero realmente quien decide soy yo. Y finalmente, ambos, padre e hijo, compran todas las acciones de la empresa para quedarse como inversores únicos de la compañía. O sea, vemos otra vez, ¿no?, cómo no quiere, ¿no?, que las opiniones de otros influyan en lo que él está haciendo. Sí, de vuelta a esa autoridad firme, ¿no? De esto, de lo nuestro es nuestro, lo hacemos a nuestra manera, con nuestros ideales, nuestros intereses, y no sabía que había estado también en la política. Qué interesante eso, ¿no? O sea, y esto que traía Ingrid creo que no lo dimensionamos. Piensen hoy en día la cantidad de modelos de autos que hay, la cantidad de opciones, la cantidad de empresas. Imagínense un país entero donde más de la mitad de los autos hayan sido el Forte. Donde, ni te digo diferentes modelos, el mismo modelo. Y que encima los propios empleados hayan podido acceder a un automóvil que en ese momento era algo de recontra lujo. Habla de lo que traía Ingrid antes, del interés genuino de que
el empleado pueda prosperar y crecer, en este caso económicamente y en calidad de vida. Sí, de hecho fue eso, un pionero del estado de bienestar, bueno, a través de la sociedad de consumo, ¿no? Apoyando al final tanto a los propietarios de empresas como a la sociedad en general. Pasó de ser el coche un elemento de lujo a que cualquier persona de a pie podía tenerlo también. Y mejoró muchísimo el nivel de vida de sus trabajadores con el tema del salario mínimo, o sea, porque no solo pagó más a sus trabajadores, sino que instauró la semana de 40 horas, pasaron de trabajar 9 horas diarias a trabajar 8 y instauró el salario mínimo. O sea que, bueno, claro, no todo el mundo estuvo... No le felicito a todo el mundo por esta acción. Sí. Después, bueno, también cosas curiosas, pero esto casi todas las compañías que trabajaban tanto en el automovilismo como haciendo maquinaria, bueno, Ford también hizo aviones, también, bueno, fabricaron munición para la guerra mundial, pues era un poco cosa que sucedía en aquel momento, ¿no? Uno tenía como que con lo que había reconstruirse y en aquel momento pues tiraron por esa vertiente. También fue un empresario muy inclusivo. De hecho, en 1919 más del 20% de sus trabajadores tenían algún tipo de discapacidad. Que esto creo que también es importante resaltarlo, ¿no? Porque en aquel entonces había esa mirada de inclusión de todo el mundo. De hecho, era un defensor de la unidad, más allá de luego polémicas que surgieron, ¿no? con Hitler y demás, pero él veía como una unidad de las naciones. Como siempre, ¿no? El criterio que se repite o el factor que se repite en todos los personajes, en los lunes de inspiración, que en su momento eran unos locos, con sus ideas, revolucionaban las empresas, la forma de trabajar, de planificar, y hoy en día los utilizamos como en procesos, en planificaciones de empresas, en organizaciones de equipos, esas ideas revolucionarias que vinieron a cambiar la forma de ver, digamos, de organizar las empresas, de trabajar, más, sobre todo en procesos hoy No, en y día. realmente el tipo fue un visionario, o sea, vio cosas que otros no veían y lógicamente se le tachó muchas veces de muchas cosas, pero esto incluso el coche eléctrico lo llegaron a plantear entre él y Edison. Wow. O sea, algo que ahora lo tenemos nosotros, eso, lo construyeron, incluso construyó un vehículo ecológico hecho con plásticos biodegradables, con distintas vegetaciones como el trigo y el cáñamo. O sea, estamos en, ¿no? Que un 100 tipo que años nació... atrás, 100 años atrás, cuando no había visto ninguno de estos avances tecnológicos, o sea, ya como se vivía hace 50 años, no es la vida de hoy, imagínense. Vemos alrededor el 95% de los electrodomésticos que tenemos no existían. Entonces, Claro, no, pero incluso qué visión? con el tema tóxicos, ¿no? Cosas biodegradables, ahora todo el mundo sabe lo que es, pero en aquel entonces se acababan de empezar con la gasolina. O sea que por eso que el tipo era un visionario. Incluso llegaron a probar de hacer un motor con... ¡Ay! Se me ha ido. Un esto nuclear. O sea, tipo con la electricidad de como las nucleares, pues hubo un prototipo. Volvemos a lo mismo. Según cómo se utilice, puede ser muy destructiva una cosa o puede ser útil, ¿no? Entonces, buscaba sacar la utilidad dentro de ¿no? de la sociedad, buscando algo que realmente fuera funcional, económico y pudiera llegar a todo el mundo para mejorar el bienestar. Bueno, si queréis, continuamos.
bueno, esto, volvíamos, ¿no? A que no, lo de que le mandasen no era algo que, que lo llevase bien. Y entonces, bueno, en 1926 las ventas del Forte cayeron en picadas y entonces decidieron que era el momento de crear un nuevo automóvil y en este momento Henry Ford se centró en el diseño del motor, el chasis y la mecánica y le dejó a su hijo la parte del diseño de otras partes del coche y algo a lo que Ford le había costado, ¿no? O no quería, era la caja de cambios que finalmente en este coche se incluyó. En diciembre del 1927 salió el Ford A, que fue construido hasta el 1931. Se produjeron 4 millones de automóviles de este tipo, de Ford A. Ojo, 4 millones de automóviles en 1931. En mayo de 1943 muere el hijo de Ford a causa de un cáncer de estómago y la mujer de este pasa a heredar todos los derechos de voto del marido. Ella quería que el nieto de Ford fuese quien se hiciera cargo de la compañía, aunque, bueno, Henry Ford se resistía y zanjó el tema haciéndose él personalmente otra vez con la presidencia. Volvemos a tener ahí un marcado recurrente en lo de ¿no? pasar el control, soltar el control. Creo que fue una cosa que le costó mucho a Henry Ford, ¿no? El confiar y soltar el control. Siempre estaba como en el... Es que no veía a nadie tan capacitado como él, o sea, ni su nieto, ni su hijo le permitió hacer un auto completo. Bueno, vos ocupate de esto, pero yo estoy mirando todo, mirando el resto, que todo encaje. Sí, Sí, lo sí. puso en el puesto, pero él estaba detrás y quien tenía la última palabra era él. Mm. Qué tema también, ¿no? Para la familia cuando a veces no terminan teniendo el lugar de libertad completa y terminan estando a la sombra incluso del padre o de los referentes familiares. Sí. De hecho, bueno, ya lo veremos porque está marcado. De hecho, finalmente como que lo sacan, ¿no? de la dirección porque ya estaba senil y por mucho que quisiera ya no. Cada vez 79 años vuelve a hacerse con la presidencia. No son pocos años, son unos cuantos. Y él seguía ahí en pie de guerra, ¿no? Digamos. Bueno, finalmente esto se hacía con la presidencia y cuando terminó todo el tema de la Marina, porque entonces había, bueno, pues esto, los jóvenes, ¿no? Se convertían en militares, cuando Henry Ford II, que es el nieto, acaba todo su parte militar, fue nombrado presidente ejecutivo. Y Harry Bennett tomó un puesto de consejo como responsable del personal, relaciones laborales y relaciones públicas. Ahí empieza a delegar también debido a la edad, lo que comentábamos. En estos años la compañía pasa por una época complicada, llegando a perder 10 millones de dólares. En 1945, pues esto, Henry Ford ya tenía senilidad y su mujer y nuera lo obligan a dimitir a favor de su nieto. Y en 1947, a los 83 años de edad, fallece a causa de una hemorragia cerebral. Un personaje muy interesante que nos deja también muchas cosas a destacar, ¿no? Bueno, lo que decía, fue un empresario inclusivo. A los 15 años construyó su primera máquina a vapor y a los 30 años su primer motor a gasolina. O sea, yo pienso ahora y digo, wow, con 15 años y ya estaba creando, ¿no? Cosas con sus manos, con su inventiva. Después también abrió muchos hospitales en 1915. Abrió un hospital y luego varios centros de salud en diferentes zonas para poder atender a las personas.
sea, que más allá de lo que hablábamos, ¿no? De construir coches, de hacer una mejora social a nivel de un producto, dio muchas otras cosas a la sociedad, como estos centros de salud por toda la Unión Americana. En toda su vida creó más de 160 patentes, todas enfocadas a mejorar la calidad de vida de las personas. Unas llegaron, otras no, pero siempre en su mirada estaba la mejora de la vida de los otros. Y bueno, esto lo que comentaba, fue candidato por la paz, y su objetivo era garantizar la paz mundial tras la Guerra Mundial. De hecho, viajó a Europa, se reunió con varios dirigentes, aunque en la política no le dieron mucha bolilla, la verdad que no le hicieron mucho caso. Es que él vivió la Primera y la Segunda Guerra. O sea, que Claro. tanta bola no le dieron por la paz porque después vino la Segunda. No, pero bueno, que él en su, más allá de que, bueno, era polémico, ¿no? Porque incluso escribía en un diario que era publicado, y de ahí la admiración que surge de Hitler hacia él por ciertas cosas que expresaba. Él tenía esa visión de unidad. Quizás las formas no eran, ¿no? O faltaba ahí darle una vuelta, pero él veía la unidad como mundo, como sociedad. Y luego podemos entrar en discriminaciones, en otras cosas, pero veía una unidad. Es que dentro de su paradigma la unidad existía. El tema es que era una unidad de supremacía blanca y antisemita, entre otras cosas, ¿no? Pero en su cabeza la unidad existía, eso seguro. Creo que fue por lo que abogó en su vida. Sí, de hecho, al final de sus años, en sus últimos años de vida, cuando le muestran imágenes, ¿no? Información de los campos de concentración de Alemania, él escribe y se retracta de cosas que había dicho, al final también por desconocimiento, ¿no? Puedes ver una parte de la historia, pero si no la ves completa, pues te puedes perder en ella. Entonces sí que en los últimos años hizo este escrito, y supuestamente se aceptó porque se sentía verdadero. No fue como para quedar bien, sino que realmente, bueno, pues le cayó la ficha de que, bueno, igual en mis años más polémicos tenía una visión que no era mala, ¿no? El de la unidad, pero no desde la forma que en otros lados se buscaba. Y bueno, esto hizo la primera línea, pasó la línea de producción, pasó de 12 horas de montaje a 93 minutos. Con esto eliminó las rotaciones, con lo cual la persona que trabajaba en cada puesto estaba mucho más entrenada, estaba mucho más formada, porque le tocaba lo que tocaba y no tenían que hacer más. También hay muchos rumores, o se dice que en el trabajo odia ver a la gente sonreír, o sea, que quería que estuvieran en modo productivo. Si estabas trabajando, tenías que estar trabajando, y no le gustaba, pues esto, a lo mejor que se perdiese el tiempo, ¿no? De hecho, era como muy ordenado, era muy meticuloso, y esto, bueno, pues al final deja esa cadena de producción, ¿no? Donde pasamos de perder muchas horas en procesos a conseguir resultados espectaculares. Otro dato interesante es que me gusta más veros la cara que, que poner presentaciones. En los años 60, bueno, Henry Ford estuvo a punto de comprar Ferrari. De hecho, le ofrecieron a Enzo Ferrari 16 millones de dólares, que él aceptó, y cuando viajó Henry Ford a firmar el contrato de compraventa, había una pequeña cláusula donde Ford se hacía totalmente con el control del bueno, de una línea de Ferrari, y entonces ahí fue cuando Enzo Ferrari dijo que no la vendía. Pero llegaron incluso a viajar para firmar el contrato de compraventa. Luego se vengaron en las carreras. Lo saldaban todo luego en
en el tema de las Todos se carreras, saldaban la pista, sí, sí, sí. en Y yo me quedé competición. también con esto que traías antes, Ingrid, de no soltar el control, ¿no? De no soltar el mando, que muchas veces cuando el dueño o el fundador, no, en cualquier movimiento, no solo una empresa, no quiere soltar el control, además de que termina perjudicando a toda la organización, em, tiene un costo muy grande. En lo personal, en lo vincular, y acá, como decías, perdía no sé cuántos millones de dólares por día durante 2 años. O sea, eso fue porque no hubo un proceso de traspaso de mando organizado y estructurado. Fue el tipo ya no puede más, está viejo, pudo todo lo que pudo y tenemos que forzarlo a que se vaya, pero eso no significa que preparó a las próximas generaciones. Ujú. Sí, sí, de hecho son 2 años, 10 millones de dólares. Se dice rápido. Sí, lo conoceremos como la persona que cambió el estilo de vida americano, porque bueno, pues al final hizo accesible lo elitista a todo el mundo. Y eso, en 1928, en una entrevista en el Detroit Times, Ford afirmó que en algún lugar leo palabras textuales, en algún lugar hay una mente maestra que nos envía mensajes de ondas cerebrales. Hay un gran espíritu. Nunca hice nada por mi propia voluntad. Fui empujado por las fuerzas invisibles dentro y fuera de mí. Palabras textuales de Henry Ford en una entrevista, donde, bueno, no dices una mente tan maestra, según él no era dueño de eso, sino que le venía dado por algo desconocido. Qué bueno que lo haya podido reconocer, porque yo personalmente creo que todos los grandes líderes, todos tenemos la capacidad de escuchar esa voz. Ahora, esos grandes líderes muchas veces pierden, pierden parte de ese libre albedrío, ¿no? Porque cuando esa voz es tan fuerte, tan firme, y les implantan esas ideas tan claras, es muy difícil ir en contra de ellas, pero que haya tenido la noción y la conciencia de saber que justamente era esta fuerza superior que lo guiaba, habla también de un mérito de él, ¿no? De haberlo podido ver. Sí, sí, de tener un registro y no, al final eso, una persona visionaria puede decir todo el mérito es mío o realmente reconocer que algo superior lo estaba guiando, ¿no? Entonces creo que aquí también hay un clic como de humildad de soy un canal, no soy realmente, no ponerse como un dios, sino como un canal de algo que sucedía. Bueno, más cosas curiosas que me han parecido interesantes es que intentó construir, de hecho compraron el terreno, a día de hoy no hay nada hecho, pero intentó construir una ciudad en medio del Amazonas. La idea era obtener caucho y querían montar pues eso, casas para que sus trabajadores pudieran vivir allí y bueno, construir esa ciudad que no llegó a realizarse. En 1914, lo que os comentaba, estaba junto con Edison buscando la manera de hacer un vehículo eléctrico. ¿Para qué? Bueno, que tuviera menos consumo y que tuviera su propia fuente de poder. O sea, buscaban un coche que fuera realmente autónomo en todos los sentidos. Entonces ya teníamos ahí en 1914, ya estaba pensado el vehículo eléctrico. Y esto me ha flasheado, ¿no? Porque digo, ahora lo vemos como algo, bueno, y de hecho tampoco está tan instaurado, empieza a verse mucho, pero estos tipos ya lo estaban viendo en 100 años antes. Entonces me parece como, wow. Y luego, bueno, en la Gran Depresión, aquí volvemos a ver que Henry Ford, más allá de todas sus polémicas, miraba mucho por los otros y lo que hizo fue animar a sus trabajadores a crear huertos ecológicos,
bueno, huertos urbanos para que no les faltase la comida. Y de hecho luego educaban a las mujeres para que pudieran hacer mercados de intercambio y demás, ¿no? Para que nunca faltase, pues esto, en la Gran Depresión, cuando hubo esta caída económica, que la gente pudiera vivir y no malvivir, ¿no? Sino tener recursos. Y luego, bueno, el tema del coche que se llama, el tema del coche biodegradable, que le pusieron como nombre, Soy Vincar. Me pareció súper, súper curioso. Habría que investigar si a nivel de seguridad sería un coche viable. Pero me parece muy interesante, pues esto, ¿no? Volvemos a que La el tipo, visión. muchísimos años antes, ya estaba pensando en cómo construir algo que fuera bueno para nosotros y bueno para el planeta. Sí, esa visión. Y como decía, 100 años antes. O sea, no es que, bueno, se adelantó un par de años a la época. Adelantó muchos años a la época. Em, el resto, ¿qué piensa? ¿Qué le vibra? ¿Qué le llega de este personaje? Esmi, Dari, Ivana. ¿Qué piensan? Vane. Yo justamente estaba buscando en internet a este Henry Ford, estaba como conociendo un poquito así viéndolo por encimita, tal vez en la imagen, de que estaba leyendo de que también se le reconoce como el padre del automovilismo. Estaba viendo yo por esa inteligencia que tiene a la hora de fabricar el vehículo, después pasar de un momento a la parte de la política, es que casi nadie ahí a ese punto, por ejemplo, la política aquí actualmente, mucha gente lo ve como algo como con miedo, a veces no les gusta ni siquiera opinar, y para mí es de valientes que una persona como él en ese tiempo se haya incursionado en esa parte. También eso estaba viendo, ¿verdad? Que el auto que hizo es un auto diferente, por lo que estoy viendo yo en las imágenes. Nada que ver comparado con los autos de carrera de hoy, que ya vienen más modernizados, que ya vienen con todo, pues, y saber que todo ese legado se dio de él, pues para mí ha sido como una persona digna de admirar por todas las cosas que hizo y también lo de los salarios que hizo con los trabajadores, que $5 en aquel momento era mucho y pues ahora uno lo ve como algo que es muy poco, pues a medida que el dinero ha ido pues cambiando, ¿verdad? Su valor. Entonces, eso es lo que quería compartir. Claro, pero ahora sería como si, no sé, el sueldo medio que tenéis, pone aquí 1.000 euros, ¿no? Un sueldo que te paguen 2.000 euros por el mismo trabajo. Claro, al final cuidas el bienestar de tus trabajadores y les das acceso a recursos que igual de otra manera no podrían, ¿no? Entonces, yo lo que he observado en todo el recorrido, más allá de los resultados, es esta preocupación por el bienestar de sus trabajadores y de la sociedad en definitiva. ¿No? Bueno, Siempre... ahí justamente en concordancia con lo que decís, Ingrid, a mí me sorprende o me llama la atención el tipo de liderazgo que tenía él, el tipo de liderazgo que llevaba en la empresa, digamos. Porque si bien, como decís vos, le interesaba el bienestar de sus trabajadores, se preocupaba en día a día en mejorar el trabajo, obviamente, de la empresa, sin menospreciar el trabajo de sus empleados, de su factor humano, digamos, pero la forma que él lo llevaba a cabo, digamos, a que no le gustaba, por ejemplo, no sé, que se reían, que estén alegres, que estén felices, es como que choca un poco decir, pero ¿cómo lo conseguía? ¿Cómo llevaba a cabo? O sea, ¿cómo lo llevaba a la práctica ese tipo de liderazgo para conseguir tanto éxito, digamos, y para el cumplimiento de todos sus objetivos que se ponía como empresa, digamos, en todos los procesos, la innovación, obviamente, de los procesos? A mí me sorprendió ese tipo de liderazgo, digamos, cómo lo trabajaba en esa época y, digamos, las metas que se fue puesto y lo fue cumpliendo. Eh, que él siempre se preocupaba de eso, por los empleados y por el cliente, decía, siempre, o sea, tomaba en cuenta eso, por eso trabajaba mucho era muy perfeccionista en sus procesos, en el producto, en la productividad, disminuir el tiempo, costo, el motor máximo de ganancia,
por ejemplo, en el empleado y el cliente. Y eso me sorprendió el tipo de liderazgo que llevaba. ¿Y cómo lo llevaba? Oye, ¿cómo lo hacía? Bueno, es que a veces cuando hay personas muy éticas, muy, pues esto, ¿no? Muy ordenadas, también es ¿Te las da creencias, confianza? no, y las creencias que tenemos, ¿no? Porque igual que yo sonría no significa que no esté siendo productiva, que no Sí, esté siendo claro. ética y ordenada, pero bueno, él está enfocado en eso, en dar lo mejor, entonces igual lo consideraba una distracción. De todos modos, creo que el velar, ¿no? Aunque fuera económicamente y con otro tipo de recursos por la gente, por sus trabajadores, hacía que pese a ser estricto, ¿no? con ciertas normas, lograse los objetivos. De hecho, lo que consiguió fue eso, ¿no? Que no solo fuera su visión, sino que fuera la visión de todos sus trabajadores. Entonces, creo que ahí está el gran logro. Cuando tú consigues que tus trabajadores vean tu objetivo como su finalidad, o sea, tienes el camino allanado. Que luego hay muchas cosas que podemos, ¿no? El proceso, la forma de llevarlo a cabo, pero en sí, Alineás a todos con la misma visión. claro. sí, claro, mostrándole los resultados. Esto construimos juntos, fíjense, esto lo hicimos gracias a esto, mostrarle. Por eso era un visionario, porque él veía algo y sabía conducir a la gente hasta allí. Claro, volvemos a lo de siempre, ¿no? Un visionario puede llevarte por el buen camino o puede llevarte por... y te ha llevado, ¿no? Entonces, bueno, lo llevó bastante bien porque al final logró mejoras muy buenas para la sociedad, pero te toca un Sí, tipo como, yo que sé, Hitler y mira la visión que montó. había que investigar un poquito ese dato curioso que tiraste de esas voces que escuchaba, de dónde venían. Pero hay muchos inventores y muchos personajes que, pues esto, que cambiaron el mundo, que hablan de que no es algo que sea suyo, sino es algo dado, que ellos son canales de algo superior, algo que les viene dado. Yo no es la primera vez que lo leo o escucho de un personaje importante. Yo lo traigo porque se renueva el público todos los lunes, entonces, por ejemplo, acá tenemos a Ivana, que es una conocida amiga, nos conocimos en consultoría, en capacitaciones, así que está presente, está escuchando muy atentamente ahí, me dijo, está muy contenta escuchándolo, así que estás de su trabajo, así que por eso te digo, el público se renueva. Y La audiencia. otro dato curioso, que lo hemos visto también en otros personajes, es el tema de la política, que se repite. Schwarzenegger se había metido, viste que venían de rubros muy diferentes. Sí, sí, y es como que, bueno, quieren aprovechar a lo mejor su imagen, quieren aprovechar para dar un salto más, ¿no? Y llegar a más lejos. Entonces es curioso que este personaje en concreto, siendo tan polémico, ¿no? Incluso llegando a tener amistad con Hitler, que cuando él tenía 73 años, por su cumpleaños, le regalaron una medalla, Hitler le regala una medalla, como siendo tan polémico en su mente y en la acción, porque se recorrió Europa buscando pues esta paz, ¿no? El llegar a lograr una paz mundial. Entonces es curioso, ¿no? Como bueno, dan un paso en pro de algo también mayor. Porque también puedes decir, tengo mucho dinero, estoy vendiendo coches, ¿para qué me voy a enredar con esto? ¿No? Entonces, esa visión de unidad, de que no hubieran más guerras, le llevó a dar ese salto a la política. Y Interesante, pues. sí, sí, yo los invito a que nos llevemos y después todos los que vean la grabación y el video en YouTube, a llevarnos la pregunta de cómo podemos mejorar procesos. Porque en definitiva lo que hizo Ford fue agarrar algo que estaba establecido y cambiarlo por completo, generando, como decía Ingrid, en vez de 12 horas, en 90 minutos, ¿no? Más allá de la línea de montaje, del Fordismo, del estado de bienestar, de tener en claro
qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y después cuál es la mejor forma de hacerlo. Miren la cantidad de horas que se ahorró, imagínense eso llevado a nuestra vida, teniendo en claro el propósito, ¿no? Incluso haciéndolo más accesible. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestros procesos internos, externos, de trabajo, de salud, de vida, de vida? Porque la vida son procesos. Y como agregaba Ingrid, con flexibilidad, sonrisas y alegría, ¿no? Para que sea disfrutable, desde Y ya. soltando un poco el control. Sí, 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 sí. Pero tiene frases que durante la semana las iremos compartiendo. Tiene frases que son muy poderosas, que es wow. O sea, realmente, bueno, yo sí algo admiro de épocas antiguas es también la posibilidad o el acceso que tenían a aburrirse, ¿no? Ahora estamos tan estimulados que realmente no tienes tiempo de aburrirte y pensar, pero en aquel entonces que tenían un tiempo que ahora es más complejo, ¿no? Por todo lo que tenemos que nos abstrae de estar con nosotros mismos, es eso, ¿no? Los tipos eran genios, o sea, con 15 años desmontando relojes. Ahora un niño de 15 años no es, déjale, o sea, si juega fútbol o hace algún deporte, gracias. Entonces, también ver, ¿no? Lo que nos potenciaba el tener tiempo de aburrirnos y de conectar con nosotros mismos. Ahora es un acto que lo haces por voluntad, ¿no? Si no, no te da tiempo. Entonces, el retomar un poco ese tiempo de bajar revoluciones, buscar lógicamente una productividad, pero no en no parar quieto nunca, sino en ser productivo para poder tener tiempos de calidad con nosotros mismos. Y esto que traes, Ingrid, de poder dedicarnos a lo que nos gusta o lo que nos llama la atención, la curiosidad, sea la edad que sea, esto que decías. A ver, la semana pasada lo vimos con Steve Jobs también, que a los dos estaba con los ordenadores. Lo vimos con Schwarzenegger, que estaba en el gimnasio todos los días. Lo vimos con Enzo Ferrari cuando estaba ya desde chiquito metido en el tema. O sea, cada uno a su manera, incluso cuando vimos en su momento la historia de Coronel Sanders, el creador de Kentucky Fried Chicken, que fue un ejemplo justamente de alguien que arrancó de grande, si se quiere, con todo su imperio. Él igual siempre tuvo una orientación hacia lo gastronómico. Cuando tenía su estación de servicio puso un restaurante, o sea, a esto, cómo mejoro en donde estoy y cómo tomo mis virtudes, mis valores, mis talentos y las pongo al servicio de la humanidad. Sí, o sea, más allá no somos nuestro trabajo, sino que somos mucho más, ¿no? Entonces, por eso, cara, quizás, ¿no? Como sociedad nos faltan esos tiempos de poder destinarlos a lo que realmente nos gusta, nos nutre. Hay gente que ni siquiera sabe qué le gusta hacer. O sea, hay quien lo tiene claro y no tiene tiempo, pero hay quien ni siquiera sabe qué le gusta hacer, ¿no? Entonces, el poder cultivar esos tiempos yo los llamo de aburrimiento porque es el momento que puedes ir hacia ti, ¿no? Pero de poder conectar con lo que verdaderamente es importante para ti, que oye, si luego te puedes dedicar a ello, mejor que mejor, ¿no? Es fabuloso. Pero que si, me invento, trabajas en un taller y te gusta cocinar, puedas destinar tiempo a esa cocina, ¿no? Porque eso va a ser lo que te nutre. Más allá de que seas muy bueno en tu trabajo, esa parte va a ser la que nutra tu energía. Entonces, creo que es bueno, muy bello poder retomar ese contacto con uno mismo y empezar a pensar en qué cosas me hacen bien y qué cosas realmente me gustan. Más allá de lo que digan en la sociedad, si el gimnasio, si realmente me gusta ir al gimnasio o me gusta más pasear por la naturaleza, qué me nutre más, ¿no? Entonces es entrar en ese diálogo con uno mismo. Y si te gustan los motores, pues oye, un espacio para trastear. De hecho, él eso, trabajaba y cuando logró un puesto ¿no? que le dio espacio para tener tiempo y dinero, lo invirtió en lo que a él le gustaba, que eran los motores y los coches. Ujú. Bien.
Gracias, que tengamos una hermosa semana inspirados en cómo seguir creciendo y mejorando en nuestro día a día. Nos vemos el miércoles a la mañana para el Club de Lectura. Y que tengan un hermoso día y una gran semana. Gracias a todos. Buena Bueno, semana. que vaya Chao, muy bien. chao.